¿Conoces a esa persona que desaparece de tu vida y de repente vuelve más fuerte y realizada que nunca? Mientras tanto, sigues ahí, atrapado en los mismos patrones, en los mismos dolores, esperando un cambio que nunca llega. ¿Qué han descubierto estas personas que tú no sepas ya? El poder de la lejanía es uno de los secretos mejor guardados de los antiguos estoicos. Es ese as bajo la manga que convierte a la gente común en seres inquebrantables. No se trata de huir, se trata de una fuerza tan poderosa que puede reconstruir tu vida desde cero. ¿Te imaginas poder mirar a esa persona que te hizo daño y no sentir absolutamente nada? O mejor, agradécele que te haya dejado la vida. Este video te mostrará cómo el distanciamiento puede ser tu arma secreta para una transformación que nunca creíste posible. 1. El arte de la retirada. ¿Alguna vez has notado cómo algunas personas parecen tener un radar para las relaciones tóxicas, mientras que otras caen repetidamente en los mismos patrones dolorosos? El arte del retiro es precisamente esta capacidad de crear una sana distancia que nos permita ver con claridad lo que el corazón, a menudo cegado por la proximidad, no puede ver. Cuando estamos emocionalmente comprometidos, es como si estuviéramos con la cara pegada a una pintura gigante, todo lo que vemos son manchas de tinta sin sentido. El retiro es como dar unos pasos atrás y finalmente entender el trabajo completo. Es en este movimiento que comenzamos a identificar las señales que nuestro corazón ignoró obstinadamente. Los antiguos estoicos ya entendían que el verdadero amor no está en la dependencia emocional, sino en la capacidad de existir plenamente, incluso cuando se está solo. Retirarse no significa abandonar tus sentimientos, sino crear un espacio sagrado donde puedas respirar, pensar y, sobre todo, reconectarte contigo mismo. Piensa en cuántas veces has ignorado tu intuición porque estás demasiado involucrado emocionalmente. ¿Cuántas veces has notado las señales de advertencia, pero has decidido ignorarlas porque estabas demasiado cerca para aceptar la verdad? El retiro es como ese amigo sincero que te dice exactamente lo que necesitas escuchar, no lo que quieres escuchar. Este arte también nos enseña sobre el momento de las relaciones. A veces tienes que dar un paso atrás para que el otro te extrañe. Es necesario crear un vacío para que el universo pueda llenarlo con algo mejor. Las relaciones más profundas no nacen de una necesidad desesperada, sino del encuentro de dos personas que están completas en sí mismas. El retiro nos permite desarrollar una cualidad preciosa, la capacidad de amar sin perder nuestra esencia. Cuando dominamos este arte, aprendemos que podemos estar cerca sin perdernos en el otro, que podemos amar sin anularnos. Es como bailar, debes mantener una cierta distancia de tu cita para realizar los movimientos con gracia. En la práctica de la retirada, hemos descubierto que el silencio puede ser más poderoso que 1000 palabras. Ese mensaje que estás desesperado por enviar, que te pican los dedos. El retiro te enseña que, a veces, el no hacer es más transformador que cualquier acción. 2. Observa y aprende. La observación en las relaciones es como tener un superpoder que pocos desarrollan. No se trata de observar o controlar, se trata de comprender los patrones que se repiten en nuestra vida amorosa. ¿Por qué siempre nos sentimos atraídos por el mismo tipo de persona? ¿Por qué las relaciones terminan de manera tan similar? Cuando desarrollas el ojo del observador, comienzas a notar las sutilezas de los comportamientos, tanto los tuyos como los de los demás. Es como ver una película por segunda vez, te das cuenta de detalles que te perdiste en la primera proyección. Ese comentario aparentemente inocente, ese gesto que antes pasaba desapercibido, ahora cobra nuevos significados. Los estoicos nos enseñaron que la sabiduría en las relaciones no proviene de la cantidad de experiencias, sino de la profundidad con la que las observamos.
¿Cuántas veces te has sorprendido a ti mismo repitiendo los mismos errores, entrando en los mismos ciclos, solo porque no te detuviste a observar y aprender realmente de tus experiencias pasadas? La observación consciente nos permite identificar patrones tóxicos antes de que se arraiguen. Es como tener una detección temprana de señales de advertencia en las relaciones. Esa sensación de déjà vu cuando conoces a alguien nuevo, tal vez sea tu poder de observación que te alerta sobre patrones que has experimentado antes. Esta práctica también nos ayuda a entender que no todo lo que hacen los demás tiene que ver con nosotros. A veces esa persona que te lastimó solo está proyectando sus propias heridas. La observación te permite desarrollar la compasión sin necesariamente involucrarte emocionalmente. El verdadero observador aprende a distinguir entre los hechos y las interpretaciones emocionales. Cuando esa persona no responde a tu mensaje, por ejemplo, hay miles de posibilidades más allá del rechazo que tu corazón asume de inmediato. La observación nos enseña a no crear historias basadas en información incompleta. 3. Silencio interior. El silencio interior es la herramienta más poderosa que tenemos cuando se trata de sanación emocional. En un mundo en el que todo el mundo parece tener una opinión sobre su vida amorosa, aprender a silenciar las voces externas se vuelve fundamental. No se trata solo de estar callado, se trata de desarrollar una conexión profunda con tu propia sabiduría interior, la que siempre ha estado ahí, pero que ha sido sofocada por el ruido de las relaciones. Imagínate cuántas decisiones equivocadas tomaste porque estabas escuchando el ruido de los demás en lugar de tu propia voz. Ese amigo que insiste en que hay que enviar mensajes de texto, ese familiar que dice que estáis hechos 01 para el otro, el colega que asegura que hay alguien mejor por ahí. El silencio interior es tu refugio contra esta cacofonía de opiniones que solo sirven para alejarte de tu verdadero norte. Los estoicos ya entendieron que el verdadero conocimiento no proviene del ruido externo, sino del silencio interno. Es en este espacio sagrado de quietud que comienzas a distinguir tus deseos reales de las expectativas que los demás proyectan sobre ti. ¿Cuántas veces has permanecido en una relación no por amor, sino por miedo a lo que pensarían los demás? El silencio te permite escuchar la verdad que tu corazón trata de decirte. En el silencio, desarrollas una habilidad preciosa, la capacidad de distinguir entre el amor verdadero y el apego emocional. Es como limpiarse los oídos después de años, de repente comienzas a escuchar melodías que siempre han estado ahí, pero que fueron ahogadas por el ruido constante de la dependencia afectiva. Esa necesidad desesperada de revisar el celular comienza a disminuir, esa ansiedad por respuestas inmediatas se disipa. Este silencio también te enseña sobre el poder de la ausencia. Cuando dejas de parlotear internamente sobre esa persona, cuando el monólogo interminable de qué pasaría si y por qué se detiene, sucede algo mágico. El vacío que tanto te asustaba comienza a llenarse con algo mucho más valioso, el autoconocimiento. Es en el silencio donde emergen tus verdaderas prioridades. Practicar el silencio interior también revela verdades que tal vez no hayas estado listo para escuchar antes. Esa relación que tanto idealizabas, en el silencio puedes ver las señales de advertencia que tu ruidoso corazón ha elegido ignorar. Esa persona que pensabas que era tu alma gemela, el silencio te muestra que tal vez solo estabas llenando los vacíos del otro, en una danza de necesidades enmascaradas de amor. En una era de notificaciones constantes, historias interminables y la presión de estar siempre en línea, elegir el silencio es un acto revolucionario. Es decir, no al impulso de acechar a esa persona, es resistir la tentación de publicar indirectos, es elegir el silencio digno en lugar del ruido que solo sirve para enmascarar el dolor. Es en este silencio que redescubres tu propia voz, el silencio interior también nos enseña el arte de la espera.
Cuando silenciamos el ruido mental constante, aprendemos que no todas las preguntas necesitan una respuesta inmediata, ni todos los mensajes necesitan ser respondidos en el momento. Es en el silencio que desarrollamos la paciencia necesaria para dejar que las cosas se desarrollen naturalmente, sin nuestra interferencia ansiosa. Esta práctica nos reconecta con nuestra intuición más profunda. ¿Cuántas veces tu instinto te ha alertado de algo, pero lo has ignorado porque te ensordecía el ruido de los sentimientos? En silencio, esta voz interior se fortalece, convirtiéndose en una guía confiable en tus decisiones amorosas. Es como recuperar un superpoder que siempre ha estado dormido dentro de ti. El silencio también nos enseña la importancia del espacio en la comunicación. A veces, lo no dicho es más poderoso que 1000 palabras. Ese espacio entre palabras, esa pausa en la conversación, ahí es donde se forman las verdaderas conexiones. Es en el silencio que aprendemos a comunicarnos no solo con palabras, sino con toda nuestra presencia. 4. Distancia de las ilusiones. La distancia de las ilusiones es como unas gafas especiales que nos permiten ver la realidad sin los filtros del excesivo romanticismo o idealización. A medida que nos alejamos, comenzamos a ver que gran parte de lo que llamábamos amor era en realidad una elaborada red de fantasías que creamos para protegernos de la cruda verdad de las relaciones y nuestras propias inseguridades. Esta distancia nos permite identificar los cuentos de hadas que hemos construido en nuestra mente. ¿Conoces esa historia de alma gemela en la que tanto crees? ¿O la idea de que solo hay una persona adecuada en el mundo para ti? A medida que nos alejamos de estas ilusiones, comenzamos a construir una visión más madura y realista de las relaciones, entendiendo que el amor verdadero se construye, no se encuentra mágicamente. Los estoicos nos enseñaron que el sufrimiento no proviene de las cosas en sí, sino de la opinión que tenemos sobre ellas. ¿Cuántas veces has sufrido, no por lo que realmente sucedió, sino por la historia que creaste en tu mente? Ese mensaje sin respuesta que te metió toda una telenovela en la cabeza. Esa mirada casual que interpretaste como una declaración tácita de amor. Ese encuentro fortuito que convertiste en una señal del destino. La distancia de las ilusiones también nos ayuda a identificar patrones de autoengaño. ¿Por qué siempre pensamos que podemos cambiar a alguien? ¿Por qué insistimos en relaciones que claramente no tienen futuro? A medida que damos un paso atrás, estas ilusiones comienzan a disiparse como la niebla bajo el sol de la mañana, revelando la verdad que siempre ha estado ahí, esperando ser reconocida. Esta práctica nos enseña la diferencia entre el amor y la proyección. A menudo no nos enamoramos de la persona real, sino de la imagen que proyectamos en ella. Es como una película que reproducimos en nuestra mente, donde el otro es solo un actor involuntario en nuestro guión de romance idealizado. ¿Cuánto tiempo y energía desperdiciamos amando no a una persona, sino a una idea que hemos creado de ella? La verdadera liberación llega cuando empezamos a ver a las personas como realmente son, no como nos gustaría que fueran. Es doloroso, sí, pero también es liberador. Es como quitarte un peso de encima que ni siquiera sabías que llevabas, el peso de las expectativas poco realistas y las fantasías incumplidas. Es en este momento que las verdaderas relaciones pueden comenzar a florecer. La eliminación de las ilusiones también nos permite reconocer nuestra propia participación en la creación de estas fantasías. ¿Por qué tenemos tanta necesidad de romantizar todo? ¿Por qué es tan difícil aceptar la realidad tal como es? Esta distancia nos da la claridad necesaria para responsabilizarnos de nuestras elecciones y proyecciones, dejando de culpar al otro por no corresponder al papel que escribimos para él. Cuando nos distanciamos de las ilusiones, comenzamos a darnos cuenta de que la perfección que tanto buscamos en las relaciones es en sí misma una ilusión.
Las relaciones reales son imperfectas, tienen altibajos, momentos de conexión profunda y momentos de distanciamiento. Y es precisamente esta imperfección la que las hace especiales y verdaderas. Esta distancia también nos ayuda a identificar las mentiras que nos decimos a nosotros mismos. Ese está bien cuando claramente no lo está. Que va a mejorar cuando nada indica un cambio. Que esta vez es diferente cuando el patrón es exactamente el mismo. La retirada nos permite ver estos autoengaños de forma clara y honesta. La práctica de distanciarse de las ilusiones es un ejercicio continuo de honestidad emocional. Es aprender a distinguir entre lo que realmente está sucediendo y lo que nos gustaría que sucediera. Es un proceso a veces doloroso, pero fundamentalmente liberador, que nos permite construir relaciones basadas en la verdad, no en fantasías. 5. Poder de pausa. El poder de la pausa es una de las herramientas más transformadoras cuando se trata de relaciones. Es ese momento sagrado entre el estímulo y la respuesta, entre el deseo de enviar ese mensaje de ira y la decisión de respirar hondo primero. En un mundo que exige respuestas instantáneas, aprender a hacer una pausa es revolucionario. Es en este precioso intervalo que encontramos nuestra fuerza interior y evitamos decisiones de las que podríamos arrepentirnos más tarde. ¿Cuántas veces has enviado un mensaje en el calor del momento y te has arrepentido segundos después? Ese texto emotivo que salió directo del corazón herido. Esa respuesta cruzada que solo empeoró la situación. Ese arrebato que expuso más de lo que debería. La pausa es tu escudo protector contra estos impulsos que pueden destruir puentes importantes en tu vida. Los estoicos ya comprendían que entre el acontecimiento y nuestra reacción hay un espacio, y en ese espacio reside nuestro poder de elección. Cuando tu pareja dice algo que te duele, cuando esa persona especial lo visualiza y no responde, cuando descubres una mentira, hacer una pausa te permite responder sabiamente en lugar de reaccionar impulsivamente. Esta práctica también nos enseña sobre el valor del tiempo en las relaciones. A veces, esa conversación importante tiene que esperar el momento adecuado. Esa revelación que te mueres por hacer necesita el contexto adecuado. Hacer una pausa te ayuda a identificar cuándo actuar y, lo que es más importante, cuando simplemente esperar a que llegue el momento adecuado. El poder de la pausa también se extiende a nuestras vidas digitales. Antes de publicar esa foto indirecta en las redes sociales, antes de compartir esa foto que sabes que golpeará a alguien, antes de exponer tu intimidad en busca de validación, la pausa te invita a reflexionar sobre tus verdaderas intenciones y posibles consecuencias. Hay una profunda sabiduría en saber esperar. Cuando hacemos una pausa, permitimos que el polvo emocional se asiente y veamos la situación con mayor claridad. Esa pelea que parecía el fin del mundo, después de una pausa te das cuenta de que fue solo un malentendido. Esa decisión que parecía urgente, con un poco de distancia surgen otras posibilidades. Hacer una pausa también nos enseña sobre el autocuidado emocional. En momentos de conflicto o dolor, nos da el espacio que necesitamos para reconectar con nuestra esencia. Es como un abrazo que nos damos a nosotros mismos, un momento de bienvenida antes de cualquier decisión importante. Es en esta pausa que encontramos nuestra fuerza interior. Esta práctica desarrolla nuestra inteligencia emocional. Cuando aprendemos a hacer una pausa, comenzamos a identificar nuestros desencadenantes emocionales, nuestros patrones de reacción y nuestras vulnerabilidades. Es como si hubiéramos ganado un nuevo nivel de autoconocimiento, esencial para relaciones más sanas y conscientes. El poder de la pausa también nos ayuda a romper ciclos tóxicos. Cuando te encuentres a punto de repetir un patrón familiar, ya sea volver a una relación abusiva, enviar mensajes de texto a un ex o involucrarte con alguien que sabes que no es bueno para ti,
Hacer una pausa puede ser tu salvación. Es en este momento de vacilación consciente que se abren nuevos caminos. La pausa nos enseña que no toda pregunta necesita una respuesta inmediata, ni toda provocación merece una reacción. Es como un filtro que separa lo esencial de lo prescindible en nuestras relaciones. ¿Cuántas peleas se podrían evitar con unos minutos de reflexión? ¿Cuántas relaciones se podrían salvar con un momento de pausa? 6. Libera tu mente. La liberación mental es el proceso más profundo de transformación en nuestra vida amorosa. Aquí es cuando comenzamos a liberarnos de pensamientos obsesivos, ideas fijas y patrones mentales que nos mantienen atrapados en relaciones y situaciones que ya no nos sirven. Esta liberación es como abrir las ventanas de una casa que ha estado cerrada durante mucho tiempo. De repente, el aire fresco de la posibilidad invade todos los espacios. Piensa en cuántas veces tu mente ha estado atrapada en un bucle interminable de qué pasaría si, y si hubiera actuado de otra manera, y si hubiera dicho eso, y si le doy una oportunidad más. Esta prisión mental nos impide avanzar, manteniéndonos encadenados a posibilidades que ya se han ido. La verdadera liberación comienza cuando aceptamos que el pasado no se puede cambiar, pero el futuro está en nuestras manos. Los estoicos nos enseñaron que no son los acontecimientos externos los que nos perturban, sino nuestra interpretación de ellos. Cuando liberamos nuestra mente de interpretaciones limitantes, comenzamos a ver nuevas posibilidades en cada situación. Ese final que parecía el fin del mundo se convierte en una oportunidad para un nuevo comienzo. Ese rechazo que tanto dolió se convierte en una redirección del destino. La liberación mental también significa deshacerse de las expectativas tóxicas que tenemos sobre las relaciones, la idea de que necesitamos estar en una relación para estar completos. La creencia de que solo hay una persona correcta en el mundo para nosotros, la noción de que el amor significa nunca estar en desacuerdo. Todas estas prisiones mentales deben ser demolidas para que podamos experimentar el amor verdadero y libremente. Este proceso nos enseña la diferencia crucial entre la soledad y la soledad. Cuando liberamos nuestra mente, la soledad deja de ser una carga para convertirse en un espacio sagrado de autoconocimiento. Es en este estado de soledad consciente que descubrimos que nuestra propia empresa es la más valiosa de todas. La liberación de la mente también significa dejar ir la necesidad constante de control. ¿Cuántas veces has tratado de controlar los sentimientos del otro? ¿Cuántas veces te has torturado tratando de predecir o manipular el futuro de una relación? La verdadera libertad llega cuando aceptamos que no podemos controlar el corazón de nadie, ni siquiera el nuestro. Este proceso de liberación nos ayuda a reconocer y abandonar los patrones de codependencia. Cuando nuestra mente está libre, podemos establecer límites saludables, expresar nuestras necesidades sin miedo y amar sin perder nuestra individualidad. Es como aprender a bailar, pueden moverse en sintonía entre sí sin perder su propio ritmo. La libertad mental también nos permite ver las relaciones como realmente son, no como nos gustaría que fueran. Es el fin de las proyecciones, fantasías e idealizaciones que tanto nos hacen sufrir. Cuando nuestras mentes son libres, podemos amar a las personas por lo que son, no por lo que imaginamos que son. Esta liberación nos enseña sobre el poder del desapego, no solo de las personas, sino especialmente de las historias que creamos sobre ellas. Es abandonar ese guión perfecto que hemos escrito en nuestra mente y permitir que la vida nos sorprenda con sus propias narrativas. La mente libre es capaz de reconocer que cada relación tiene su tiempo y su propósito. Algunos vienen para quedarse, otros para enseñar y otros para mostrarnos quiénes somos realmente. Cuando liberamos nuestra mente de estas rígidas clasificaciones, cada encuentro se convierte en una oportunidad de crecimiento. 7. Más allá de las emociones.
Ir más allá de las emociones no significa ignorarlas, sino aprender a navegarlas con maestría. En nuestras relaciones, es como ser el capitán de un barco en medio de una tormenta. Las olas emocionales siguen siendo fuertes, pero aprendes a dirigirlas sin hundirte. Esta habilidad es especialmente crucial cuando estamos lidiando con rupturas, rechazos o momentos de intensa transformación en nuestra vida amorosa. ¿Cuántas veces tus emociones te han llevado a tomar decisiones de las que luego te arrepentiste? Ese mensaje enviado en un momento de ira. Esa decisión impulsiva de terminar con todo. Ese regreso apresurado a una relación tóxica. Todo esto sucede cuando permitimos que las emociones crudas se apoderen de nuestras acciones. Los estoicos entendieron que las emociones son como el clima, fugaces y siempre cambiantes. Ese dolor insoportable que sientes ahora es como una nube de tormenta intensa pero temporal. Esa alegría eufórica al principio de una relación también pasará. Ir más allá de las emociones es entender que ningún estado emocional es permanente. Esta práctica nos enseña la diferencia fundamental entre sentir y ser controlados por nuestros sentimientos. Puedes sentir celos sin actuar celoso. Puedes tener miedo al abandono sin llegar a ser controlador. Puedes sentir ira sin volverte destructivo. Es como tener un panel de control emocional en el que ves cómo se iluminan los botones, pero eliges conscientemente qué comandos ejecutar. Cuando vamos más allá de las emociones, desarrollamos una nueva forma de amor, más madura, más consciente e infinitamente más profunda. Ya no es ese amor adolescente que se basa en la intensidad emocional para validarse, sino un amor que se mantiene firme incluso cuando las emociones fluctúan. Este viaje también nos enseña sobre la importancia del equilibrio emocional en las relaciones. No se trata de ser frío o distante, sino de encontrar el punto óptimo entre sentir profundamente y mantener la claridad mental. Es como bailar tango, necesitas pasión para hacer los movimientos, pero técnica para no pisar los pies de tu pareja. Ir más allá de las emociones nos permite ver los patrones emocionales que se repiten en nuestra vida amorosa. ¿Por qué siempre nos sentimos abandonados? ¿Por qué surge la ira tan fácilmente? ¿Por qué la falta aparece en los mismos momentos? Este reconocimiento es el primer paso hacia una verdadera transformación. La práctica también nos enseña sobre el arte de la respuesta consciente. Cuando alguien te lastima, en lugar de reaccionar instantáneamente por dolor, aprendes a crear un espacio entre el estímulo y la respuesta. Es en este espacio donde reside tu libertad de elección, la libertad de responder sabiamente en lugar de reaccionar impulsivamente. Esta capacidad de ir más allá de las emociones es especialmente importante durante los procesos de sanación emocional. Esa persona que te lastimó profundamente puede sentir el dolor sin que se convierta en dolor. Esa relación que terminó, puedes llorar la pérdida sin perderte a ti mismo en el proceso. El verdadero poder de esta práctica radica en permitirnos amar más libre y auténticamente. Cuando no somos esclavos de nuestras emociones, podemos elegir amar incluso cuando no tenemos ganas. Podemos permanecer comprometidos incluso cuando el entusiasmo disminuye. Podemos ser fieles a nuestros valores, incluso cuando las emociones sugieren otro camino. 8. Claridad en el caos. Encontrar claridad en medio del caos emocional de las relaciones es como descubrir un faro en una noche de tormenta. Es ese precioso momento en el que, incluso con un corazón agitado y una mente confundida, podemos ver el camino a seguir. Esta claridad no es fácil, se logra a través de un proceso consciente de separar los hechos de las interpretaciones emocionales. Piensa en cuántas veces te has perdido en el laberinto de tus propias interpretaciones, ese mensaje sin respuesta que se convirtió en una prueba de desinterés, esa mirada casual que convertiste en una declaración de amor,
ese encuentro fortuito que interpretaste como el destino. La claridad comienza cuando aprendemos a distinguir lo que realmente sucedió de lo que nuestra mente creó. Los estoicos nos enseñaron que la verdadera sabiduría radica en ver las cosas como son, no como nuestros miedos o deseos las pintan. Cuando estamos en medio de una crisis amorosa, todo parece turbio y confuso, pero la claridad surge cuando podemos dar un paso atrás y observar la situación con ojos más objetivos. Esta búsqueda de claridad también nos ayuda a identificar patrones que antes pasaban desapercibidos. ¿Por qué siempre nos sentimos atraídos por el mismo tipo de persona? ¿Por qué las relaciones siempre terminan por la misma razón? ¿Por qué repetimos los mismos errores? En medio del caos emocional, estas conexiones se pierden, pero claramente se hacen evidentes. La claridad en el caos también significa aprender a distinguir entre el amor verdadero y la dependencia emocional. Es como limpiar un espejo empañado, de repente puedes ver claramente lo que antes era solo un desorden borroso de emociones y necesidades encontradas. Este proceso nos enseña la importancia de mantener la lucidez, incluso cuando nuestro mundo emocional está en confusión. Es posible sentir el dolor de una pérdida sin perder el rumbo. Es posible experimentar la confusión de una ruptura sin perder la noción de quiénes somos. Es como mantener los pies en la tierra, incluso cuando el corazón está en las nubes. La claridad también nos ayuda a tomar decisiones más conscientes en nuestras relaciones. Cuando el corazón está agitado, tendemos a actuar por impulso, impulsados por el miedo o la falta, pero con claridad podemos evaluar situaciones y tomar decisiones que se alineen con nuestros valores más profundos. Esta práctica nos enseña la diferencia entre la soledad y el abandono. En medio del caos emocional, cualquier distanciamiento puede sentirse como un rechazo, pero claramente entendemos que los momentos de soledad son esenciales para nuestro crecimiento y autoconocimiento. Encontrar claridad en el caos también significa aprender a confiar en nuestra intuición. No esa voz del miedo disfrazada de intuición, sino ese conocimiento profundo que emerge cuando silenciamos el ruido mental y emocional. Es como sintonizar una radio. Cuando eliminamos la estática, el mensaje se vuelve claro. La verdadera claridad nos permite ver las relaciones como realmente son, no como nos gustaría que fueran. Es el fin de las ilusiones románticas, de las fantasías irreales y de las expectativas imposibles. Es el comienzo de una forma más madura y realista de amar. 9. Sabiduría del vacío. El vacío que sentimos después de que una relación termina o durante un periodo de soledad no es nuestro enemigo, es nuestro mejor maestro. La sabiduría de la vacuidad radica en comprender que estos espacios aparentemente vacíos en nuestras vidas amorosas son, en realidad, un terreno fértil para nuestro crecimiento. Es como un jardín en invierno, parece muerto por fuera, pero por dentro se prepara para una nueva floración. ¿Cuántas veces has tratado de llenar el vacío desesperadamente? Esa relación de rebote que comenzaste para no sentir el dolor de la pérdida, esa búsqueda frenética de aplicaciones de citas, esa necesidad urgente de estar con alguien, con cualquiera, solo para no enfrentarte a la soledad. El vacío nos asusta porque nos obliga a mirar hacia adentro. Los estoicos entendieron que la vacuidad no es ausencia, sino presencia, la presencia de posibilidades, de renovación, de autoconocimiento. Cuando un vaso está vacío, está listo para ser llenado. Del mismo modo, cuando nos permitimos experimentar el vacío emocional sin resistencia, hacemos espacio para que nuevas formas de amor entren en nuestras vidas. Esta sabiduría también nos enseña sobre el poder de la espera consciente. No esa espera ansiosa por un mensaje de texto, una llamada o una señal, sino esa espera sabia que entiende que algunos espacios deben permanecer vacíos por un tiempo. Es como preparar la tierra antes de plantar,
el vacío es una parte esencial del proceso. El vacío nos obliga a enfrentarnos a nuestras dependencias emocionales. ¿Por qué tenemos tanto miedo de estar solos? ¿Por qué la ausencia de una relación nos hace sentir incompletos? Cuando abrazamos la vacuidad, comenzamos a descubrir una totalidad que no depende de factores externos. Esta práctica también nos revela la diferencia entre la soledad y la soledad. La soledad nos asusta porque la vemos como un vacío que hay que llenar. La soledad, en cambio, es un vacío sagrado, un espacio de profunda conexión con uno mismo. Es como meditar en el silencio, encontramos nuestra voz más auténtica. La sabiduría de la vacuidad nos enseña sobre el verdadero desapego. No ese desapego forzado que predicamos en las redes sociales, sino el que nace de la comprensión profunda de que todo es transitorio. Las relaciones van y vienen, las personas entran y salen de nuestras vidas, y eso está bien. Este vacío también nos muestra nuestros patrones de escape. ¿Cuántas veces te has lanzado a una nueva relación solo para no enfrentar tus problemas no resueltos? El vacío es como un espejo que refleja todo lo que tratamos de evitar en nosotros mismos. La práctica de la sabiduría de la vacuidad nos permite desarrollar una nueva relación con la ausencia. En lugar de verlo como algo a lo que hay que temer o evitar, empezamos a reconocerlo como un elemento natural y necesario en nuestro viaje amoroso. Es como el espacio entre las notas musicales, sin él no hay melodía. Cuando abrazamos el vacío, descubrimos que no es un agujero negro el que nos devora, sino un útero que nos gesta para una nueva versión de nosotros mismos. Es en el vacío donde nos reinventamos, donde curamos viejas heridas y donde preparamos el terreno para amores más maduros y conscientes. 10. Fuerza de desprendimiento. La fuerza del desapego es una de las mayores demostraciones de amor, tanto por uno mismo como por el otro. No se trata de no preocuparse, sino de cuidar de una manera más elevada y madura. Es entender que, a veces, el mayor acto de amor es dejar ir, permitir que cada uno siga su propio camino. Esta fuerza no nace de la frialdad, sino de una comprensión profunda de la naturaleza transitoria de todas las cosas. El verdadero desapego comienza cuando comprendemos que no podemos poseer a las personas. Esa necesidad de controlar cada movimiento de otra persona, de conocer cada detalle de su vida, de desear seguridades eternas, todas estas son manifestaciones de apego malsano. El desapego nos enseña que el verdadero amor es dar libertad. Los estoicos nos mostraron que el sufrimiento no proviene de la pérdida en sí, sino de nuestro apego a lo que hemos perdido. Cuando nos apegamos demasiado a una relación, a una persona o a una idea de cómo deberían ser las cosas, creamos las condiciones perfectas para nuestro propio sufrimiento. El desapego es la clave de nuestra liberación. Esta fuerza también nos enseña sobre la diferencia entre amar y necesitar. Cuando estamos apegados, confundimos el amor con la necesidad, la dependencia con la conexión. El desapego nos permite amar de una manera más pura, sin las distorsiones del miedo y la necesidad. Es como limpiar la lente a través de la cual vemos nuestras relaciones. El desapego nos muestra que podemos guardar recuerdos preciosos sin quedarnos atrapados en el pasado. Esa relación que terminó no necesita ser borrada, puede ser transformada en aprendizaje. Esa persona que se ha ido no tiene por qué ser olvidada, puede ser honrada como parte de nuestra historia sin que eso nos impida avanzar. Esta práctica también nos libera de la necesidad constante de aprobación y validación externa. Cuando dejamos de lado las opiniones de otras personas, comenzamos a construir relaciones basadas en una elección consciente, no en una necesidad desesperada. Es como encontrar tu propio centro de gravedad. La fuerza del desapego nos permite ver cada relación como una escuela, no como un destino final.
Algunas personas vienen para una clase, otras para un semestre completo y otras para un curso completo. Entender esto nos libera de la presión de hacer que cada relación dure para siempre. El desapego también nos enseña sobre la belleza del momento presente. Cuando no estamos constantemente tratando de aferrarnos o controlar, realmente podemos apreciar lo que tenemos en este momento. Es como tener agua en las manos, cuanto más intentamos exprimirla, más se escapa. Esta fortaleza nos ayuda a desarrollar una nueva forma de confianza, no basada en seguridades y promesas, sino que nace de la profunda aceptación de la impermanencia. Es entender que, aunque algo termine, valió la pena vivirlo. Es como apreciar una flor, aunque sepas que se marchitará. El verdadero desapego es, paradójicamente, lo que nos permite construir conexiones más profundas y auténticas. Cuando no estamos operando desde el miedo a la pérdida, podemos rendirnos más completamente al momento presente y a las relaciones que hemos construido. Paz en la lejanía, la paz que encontramos en el distanciamiento no se parece a ninguna otra. Es una paz que no nace de la huida, sino de la confrontación consciente de nuestros problemas más profundos. Es ese momento sublime en el que nos damos cuenta de que la retirada no es un castigo, sino un regalo que nos hacemos a nosotros mismos, una oportunidad para redescubrir y reconectar con nuestra verdadera esencia. ¿Cuántas veces has confundido la paz con la anestesia emocional, esa falsa sensación de bienestar que llega cuando nos adormecemos con distracciones, nuevas relaciones o actividades frenéticas? La verdadera paz en el retiro es diferente, proviene del encuentro con nosotros mismos, incluso cuando ese encuentro no es cómodo. Los estoicos ya sabían que la paz interior no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra actitud hacia ellas. Cuando nos alejamos conscientemente, no estamos huyendo del otro, nos estamos acercando a nosotros mismos. Es como escuchar, por fin, esa canción que siempre ha sonado suavemente dentro de nosotros, pero que el ruido de las relaciones no nos dejaba escuchar. Esta paz también nos enseña la diferencia entre estar solo y estar en paz. Muchas personas están solas, pero en guerra consigo mismas, mientras que otras encuentran una profunda serenidad en su lejanía. Es como aprender a bailar por tu cuenta, al principio puede parecer extraño, pero pronto descubrimos un ritmo propio. El retiro pacífico nos permite mirar nuestras relaciones pasadas con una nueva perspectiva. Esa persona que pensábamos que era indispensable, esa relación que parecía ser nuestra única oportunidad de felicidad, todo esto adquiere nuevos colores cuando se ve a través de la lente de la paz interior. Esta práctica también nos revela que la paz no es la ausencia de sentimientos, sino la capacidad de acogerlos sin perderse en ellos. Es posible extrañar y estar en paz, es posible recordarlo con cariño y seguir caminando. Es como llevar un álbum de fotos, los recuerdos están ahí, pero no nos impiden crear nuevas historias. La paz en el retiro nos enseña sobre el poder de la autosuficiencia emocional. No esa arrogante autosuficiencia que niega nuestra naturaleza social, sino la que nace de la comprensión de que nuestra plenitud no depende de alguien más. Es como tener un pozo de agua dulce dentro de ti, puedes compartir, pero nunca dependes del agua de otros para saciar tu sed. Este estado de paz también nos permite desarrollar una nueva forma de amor, más madura, más consciente e infinitamente más libre. Cuando estamos en paz con nuestro alejamiento, podemos amar sin necesidad de posesión, sin miedo a la pérdida, sin ansiedad por el futuro. La práctica de la desconexión pacífica nos muestra que la verdadera conexión comienza con la desconexión consciente. A veces necesitamos alejarnos para ver con claridad, necesitamos distanciarnos para acercarnos verdaderamente a nosotros mismos y, en consecuencia, a los demás. Cuando encontramos paz en la retirada, descubrimos que es contagiosa.
Nuestra serenidad interior comienza a afectar todas nuestras relaciones, transformando no solo cómo nos relacionamos con los demás, sino también cómo los demás se relacionan con nosotros. Dominio interno, la maestría interior es el arte supremo de gobernar nuestro mundo emocional, incluso cuando todo a su alrededor parece desmoronarse. No se trata del control obsesivo de los sentimientos, sino de la capacidad de mantenerse centrado en medio de las tormentas emocionales que nos traen las relaciones. Es como ser el ojo del huracán en completa serenidad, mientras todo gira en torno a él. Esta maestría comienza con el reconocimiento de que somos responsables de nuestras reacciones emocionales. Esa explosión de celos, esa crisis de ansiedad cuando el mensaje no es respondido, esa necesidad desesperada de controlar al otro, todas estas son elecciones, incluso si son inconscientes. El dominio interno nos permite tomar decisiones más conscientes. Los estoicos enfatizaron que no podemos controlar los eventos externos, pero tenemos total poder sobre nuestra respuesta a ellos. Cuando alguien nos lastima, cuando una relación termina, cuando somos traicionados, lo que sucedió no está bajo nuestro control, pero nuestra respuesta a ello está completamente en nuestras manos. Esta práctica también nos enseña sobre la importancia de la autorregulación emocional. Es como tener un termostato interno que nos ayuda a mantener el equilibrio independientemente de las circunstancias externas. No se trata de no sentir, sino de no permitir que los sentimientos nos controlen. El dominio interno nos permite desarrollar una nueva relación con nuestras emociones. En lugar de ser víctimas de ellas, nos convertimos en observadores conscientes. Es como ver una película. Podemos conmovernos con la historia sin perder la conciencia de que somos más que nuestras emociones momentáneas. Este dominio también nos enseña la diferencia entre responder y reaccionar. Cuando algo nos afecta emocionalmente, nuestra primera inclinación es reaccionar al instante. El dominio interno nos permite crear un espacio entre el estímulo y nuestra respuesta, un espacio donde reside nuestra libertad de elección. La verdadera dominación interna se manifiesta especialmente en tiempos de crisis. Es fácil mantener la compostura cuando todo va bien, pero es en momentos de tensión y conflicto cuando este dominio se pone a prueba y se fortalece realmente. Es como un músculo que se desarrolla a través del ejercicio constante. Esta práctica nos lleva a un estado de soberanía emocional. Ya no dependemos de la aprobación o validación externa para sentirnos bien. Nuestra paz interior no está a merced del comportamiento de los demás. Es como tener un reino interno bien gobernado, independiente de las guerras que ocurren a través de las fronteras. El dominio interno también nos permite mantener nuestra integridad emocional, incluso en situaciones difíciles. Cuando somos provocados, cuando nos sentimos agraviados, cuando los celos o la inseguridad llaman a la puerta, es nuestra maestría interior la que nos permite actuar de acuerdo con nuestros valores más profundos. Este dominio es la clave para relaciones más sanas y equilibradas. Cuando tenemos dominio sobre nuestro mundo interno, podemos relacionarnos con los demás desde un lugar de abundancia y elección, no de carencia y necesidad. Victoria silenciosa. La victoria silenciosa es la que nadie aplaude, la que no gana historias de Instagram, la que no obtiene likes, pero que transforma profundamente tu vida. Es ese momento en el que te das cuenta de que has superado un amor pasado, no porque hayas empezado otra relación, sino porque esa persona que tanto te hizo sufrir ahora ya no despierta en ti ninguna reacción emocional. Es la victoria del crecimiento interior sobre el ego herido. Esta victoria es diferente a todo lo que nos han enseñado sobre la superación. No se trata de demostrarle nada a nadie, no se trata de demostrar que estás mejor sin el otro, no se trata de hacer alarde de una falsa felicidad.
Ese es el logro íntimo que ocurre en el silencio de tu corazón, cuando te das cuenta de que realmente estás en paz con tu pasado. Los estoicos ya entendían que la verdadera victoria no está en vencer al otro, sino en vencerse a uno mismo. Cuando aprendes a controlar tus impulsos, cuando puedes observar sin reaccionar, cuando puedes desear el bien de quien te lastimó, eso es victoria silenciosa en su forma más pura. Es como una batalla invisible en la que el único oponente eres tú mismo. Esta victoria también se manifiesta en la forma en que lidiamos con las provocaciones del pasado, esa vieja foto que aparece inesperadamente, ese encuentro casual en la calle, ese mensaje que un día te habría desestabilizado por completo. Ahora todo te pasa como el viento, sin causar turbulencias en tu interior. La victoria silenciosa nos enseña acerca de la verdadera fuerza. No esa fuerza que grita a los cuatro vientos ya lo superé, sino la que se manifiesta en la serenidad de saber que estás bien independientemente de lo que piensen o digan los demás. Es como un árbol de raíces profundas, los vientos pueden soplar, pero permanece inquebrantable. Esta práctica también nos muestra que los mayores logros en la vida ocurren en el silencio de nuestra transformación interior. Ese momento en el que te das cuenta de que ya no necesitas acechar las redes sociales de tu ex, que ya no sientes la necesidad de demostrar que estás bien, que ya no necesitas validación externa. Estas son las verdaderas victorias. La victoria silenciosa también consiste en aprender a celebrar los pequeños triunfos de la vida cotidiana. Ese día en el que no mandaste un mensaje, aunque te diera la gana, esa fiesta en la que lograste divertirte solo, esa decisión difícil que tomaste pensando en tu crecimiento personal. Estas son victorias que nadie ve, pero que construyen tu fuerza interior. Este tipo de victoria nos enseña sobre la importancia de la paciencia en el proceso de crecimiento personal. No es algo que suceda de la noche a la mañana, es una construcción diaria, silenciosa y constante. Es como un jardín que crece, no ves florecer las flores, pero un día te das cuenta de que todo el jardín está en flor. La práctica de la victoria silenciosa también nos libera de la necesidad de reconocimiento externo. Aprendes que tu evolución personal no necesita una audiencia, que tu sanación no necesita testigos, que tu transformación no necesita la validación de los demás. Es un viaje íntimo y profundamente personal. Esta victoria representa la madurez emocional en su forma más elevada. Es cuando entiendes que el verdadero poder no radica en mostrarle a los demás lo bien que te ves, sino en estar realmente bien independientemente de quien lo note o no. Renacer emocional. El renacimiento emocional es el capítulo final de todo viaje exitoso de distanciamiento. Es ese momento transformador en el que te das cuenta de que ya no eres la misma persona que comenzó este viaje. Es como salir de un capullo, no solo curado, sino completamente transformado. Este renacimiento no ocurre en un momento específico, sino que es el resultado natural de todo el proceso de retiro consciente que has experimentado. Este renacimiento está marcado por signos sutiles pero profundamente significativos. Es cuando te das cuenta de que puedes hablar de tu pasado sin carga emocional, cuando te das cuenta de que tus relaciones actuales son fundamentalmente diferentes a las anteriores, cuando sientes que tu forma de amar ha cambiado por completo. Es como despertar un día y darse cuenta de que el dolor que antes parecía eterno ahora es solo un recuerdo lejano que te ha enseñado lecciones valiosas. Los estoicos entendieron que todo final lleva dentro de sí el potencial de un nuevo comienzo. Este renacer emocional es la prueba viviente de esta sabiduría. No se trata solo de superar una relación pasada, se trata de emerger de esa experiencia como una versión más sabia, más fuerte y más consciente de ti mismo. Es como un ave fénix que resurge de sus cenizas, más fuerte y majestuoso que antes. La belleza de este renacimiento reside en su autenticidad.
No es una máscara que usas para convencer a los demás de que estás bien, no es una actuación para las redes sociales, no es un intento desesperado de demostrarle algo a alguien. Es una transformación genuina que tiene lugar en las capas más profundas de tu ser. Es cuando te das cuenta de que tu felicidad ya no depende de factores externos, que tu paz ya no está a merced de los demás. Este proceso también marca un cambio fundamental en la forma en que te relacionas con el amor. El miedo a la soledad es reemplazado por el aprecio de la soledad. La necesidad desesperada de estar en una relación da paso a una elección consciente de compartir la vida con alguien. La dependencia emocional se convierte en una interdependencia sana. Es como aprender un nuevo idioma, de repente comienzas a expresarte de una manera completamente diferente. El renacimiento emocional también se manifiesta en la forma en que lidias con los desafíos. Situaciones que antes te desestabilizaban por completo, ahora te enfrentas a una serenidad que te sorprende incluso a ti. Esa necesidad de control obsesivo sobre las relaciones se convierte en una capacidad de fluir con las circunstancias de la vida. Es como aprender a surfear en lugar de luchar contra las olas, aprendes a bailar con ellas. Esta transformación trae consigo una nueva comprensión del amor propio. No ese amor propio superficial de las publicaciones motivacionales, sino un amor profundo y verdadero por lo que eres, con todas sus imperfecciones y complejidades. Es cuando te das cuenta de que no tienes que ser perfecta para ser digna de amor, que tus cicatrices son parte de tu belleza, que tu historia, con todos sus altibajos, te ha convertido en quien eres hoy. El renacimiento emocional también se trata de desarrollar una nueva relación con el tiempo. La ansiedad sobre el futuro de las relaciones disminuye, la obsesión con el pasado se disipa y aprendes a vivir verdaderamente en el presente. El verdadero renacer emocional es, ante todo, un regreso a tu esencia más auténtica. Ahí es cuando finalmente te permites ser quien realmente eres, sin máscaras, sin armaduras, sin miedo al juicio de los demás. Es el momento en el que te das cuenta de que el verdadero amor por ti mismo y por los demás solo es posible cuando nos permitimos ser completamente auténticos. Si has llegado hasta aquí, escribe en los comentarios distancia, de esa manera sabré quién está resurgiendo en una nueva vida emocional equilibrada. Cuídense y hasta luego.